Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Seminario en Diálogo, porque la teología en el Seminario Bíblico de Colombia la construimos en diálogo. Hoy, como cada 15 días, con un episodio muy especial y con invitados, con invitadas, en esta ocasión muy especial, porque el tema que nos reúne hoy es el papel de la mujer dentro del ministerio. Entonces quiero darles la bienvenida y primero las gracias por haber aceptado la invitación, y me encantaría que para las personas que nos ven y que nos escuchan en el podcast se presentaran, nos dijeran un poquito acerca de ustedes, quiénes son y pues su ministerio, que es a lo que venimos a hablar, el Ministerio de la Mujer. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Diana Estrella, soy estudiante de teología presencial, voy en sexto semestre acá en el seminario. Y mi desempeño en el Ministerio de la Mujer, llevo aproximadamente como 10 años. He estado en varias misiones, pero acá en Antioquia estoy con la misión cuadrangular. Entonces he estado desempeñando roles de discipulado, roles de encuentros dedicados enteramente a la mujer. Bueno, yo soy Saskia Donner, llevo ya muchos años enseñando aquí en el seminario y en este momento también tengo el privilegio de ser la decana. Entonces, en este momento, mi ministerio se enfoca muchísimo aquí en el seminario y en la labor de enseñar y ayudar como con la parte administrativa en lo que me corresponde. He servido también en Ministerio de Niños, me llama mucho la atención el trabajo con los niños y el trabajo de formación espiritual a nivel de toda la iglesia, principalmente con adultos, a medida que van como avanzando por diferentes etapas de la vida y cómo podemos cuidar nuestra relación con el Señor, cultivar esa relación con el Señor en diferentes momentos de la vida. Yo soy Diana Rada, soy mamá, soy esposa y estudio seminario. Estoy en 9º semestre, ya casi terminando la carrera, gracias a Dios. Y dentro del ministerio pues he hecho muchísimas cosas. Ahorita actualmente pues estoy sirviendo sobre todo en la parte de predicación cuando se requiere, en el ministerio de escuela dominical, también en temas de formación de líderes, discipulados. Entonces he hecho un poquito de todo, también en alabanza. Entonces ese es un poquito de mi recorrido en el ministerio. La primera pregunta que me gustaría, en la cual ustedes nos guiaran un poquito, es acerca de los llamados específicos que ustedes han sentido al ministerio. Si recuerdan de pronto algún momento en el cual dijeron, bueno, esto es a lo que Dios me ha llamado dentro del ministerio, cómo vivieron esa experiencia, ese momento. Si pueden recordar algo así en este momento. Para contar esto, tengo que remontarme a cuando yo era muy niña y dar un poquito de contexto. Mi mamá es pastora. Como ya lo he dicho muchas veces en otros espacios, ya pastora una iglesia ahora sola, tiene 18 años aproximadamente pastoreando. Cuando ella empezó en el ministerio, o antes de empezar en el ministerio del pastorado, muchas personas, pastores, le decían, Cecilia, esta es la heredera de la unción, esta es la heredera de la unción, esta es la heredera de la unción. Y todos crecimos así. Bueno, ella es la heredera de la unción. ¿Y qué decía Cecilia? Amén. Y ella decía, claro, amén. Y yo, pues chiquita, yo decía, pues sí. Amén también. Amén, amén. Así crecí. Cuando me casé, otros pastores también decían, Cecilia, ellos son los que van a recibir la herencia. Y nosotros en un punto tuvimos que sentarnos y decir, bueno, si el Señor nos está llamando, nos está diciendo tantas veces, este es tu ministerio, el pastorado, entonces pues tomemos una decisión. Tenemos que estudiar, porque no podemos llegar a una iglesia a pastorear simplemente por la experiencia, solamente porque alguien nos dijo, este es tu ministerio. Y lo tenemos que hacer con responsabilidad. Entonces tomamos la decisión de venir a estudiar, pero hubo algo curioso. Antes de, unos meses antes de nosotros venir a estudiar, que ya estaba todo decidido, yo quedé en embarazo. Literal, teníamos que venir en febrero y yo había dado a luz unos meses antes. Llegué aquí al seminario con una bebé de 2 meses y la carga en el seminario es súper difícil. ¿Y cómo empezaste clase con una bebé de 2 meses? No lo sé. Y estoy aquí ya a punto de graduarme, ya con una niña de casi 5 años y otra de 3 años. ¿Cómo lo logré? Me lo preguntan, no lo sé. Pero vinimos porque teníamos esas ganas de cumplir ese llamado que el Señor nos había hecho, de decir, ok, nos llamó el Señor,
tenemos que cumplir con ese llamado, nos preparamos y ahora estamos a las puertas de llegar otra vez a la iglesia y decir, aquí estamos para cumplir con ese llamado. Sin embargo, también en el camino, estudiando, el Señor me ha confirmado a través de otras personas, ¿sí? ese llamado, pero también he experimentado que no solamente me puedo encasillar en el pastorado, sino que puedo hacer muchísimas otras cosas. Puedo apoyar en diferentes ámbitos. Que sí, el llamado principal y que yo siento que es de parte del Señor es el pastorado, pero como mujer también puedo hacer otras cosas diferentes. Bueno, yo creo que si uno puede arrancar estudios de pregrado con una bebé de 2 meses, puede hacer muchísimas otras más cosas. Bueno, conocí al Señor estando adolescente. Y bueno, a medida que fui conociendo más de la palabra, fui sintiendo como estoy en mi elemento, o sea, la iglesia, el rol ministerial, empezó como a llamarme mucho la atención. Y por medio de las personas, de mujeres que empezaron a discipularme, empecé a tener como ese referente de yo quiero esto. Entonces fue cuestión de permitir que estas mujeres me ayudaran a desarrollar más esas habilidades de liderazgo y de cómo ubicarme dentro del ministerio. Entonces así empezó a surgir y a través de los años fui enfocándome cada día por ejemplo, me gusta mucho trabajar con mujeres jóvenes, ahora que estoy de pronto, tengo un poquito más de experiencia, me gusta mucho discipular adolescentes o mujeres jóvenes y trabajar también con mujeres adultas como en la parte creativa, en dar ideas de cómo enrolar más a la mujer en el ministerio. Bueno, en mi caso yo recuerdo que además de un proceso, también como de que me llamara la atención y pues creciendo en medio de una comunidad donde había muchas personas que habían sido llamadas al ministerio y por eso estaban estudiando y por eso se estaban capacitando, pues siempre eso era como un elemento prioritario, ¿no? O sea, tú tienes que ver qué es lo que el Señor quiere para ti, tú tienes que estar abierta al Señor a que te está llamando, pero además de ese ambiente aquí en la iglesia, había, creo que de una forma muy linda, muy especial, ese animar desde que uno era como un niño grande y como el inicio de la adolescencia, como tú eres parte de esta comunidad, tú puedes apoyar, tú puedes servir de diferentes maneras. Entonces, en medio de ese ambiente, recuerdo que hubo como una semana de un retiro de líderes y en ese momento yo tenía como creo que 15 años, o sea, estaba muy joven y me invitaron a ir junto con otras de las amigas de la misma edad. Y yo pienso ahora en eso y digo, o sea, qué visión la que tenían estos pastores de la iglesia, de decir, vamos a hacer esto como de este retiro de líderes y capacitación de líderes y vamos a meter, también vamos a invitar a estos jovencitos que quién sabe el Señor qué va a hacer con ellos, ¿cierto? Pero vamos a llevarlos para allá. Y fue una semana donde nos capacitaron en diferentes cosas, cosas muy básicas de consejería, de cómo estudiar la palabra, cosas así muy básicas. Y durante esa semana hubo una noche en que estábamos en un tiempo de oración y el Señor dio palabra por medio de uno de los pastores, que había personas que estaban ahí, que el Señor había llamado desde cuando estaban en el vientre de la madre para servir. Y yo sabía que esa era palabra para mí. ¿Cómo sabía? No sé, pero sabía, ¿cierto? De esas cosas que el Señor como que le confirma a uno. Y fue muy especial, yo no creo que el Señor siempre da como una experiencia así. Pero creo que el Señor sabía que yo necesitaba algo así. O sea, que estando como en un ambiente donde como que esta es la vida normal de todo el mundo sirve al Señor, que yo necesitaba algo que fuera como especial de poder decir, no, es que yo sé
que el Señor me llamó. O sea, no era porque todo el mundo iba para allá, entonces yo también, sino yo sé, tengo la convicción de que el Señor me llamó y que me llamaba como a servirle, no con un ministerio específico, sino que eso se fue como desenvolviendo con el paso del tiempo, con los dones que el Señor me ha dado, con las puertas que se han abierto, ha sido como muy especial. Bueno, vamos a ser un poquito más generales y quisiera que me dieran su punto de vista de cómo ustedes describían el papel hoy actual de la mujer dentro del ministerio. Es una pregunta un poquito compleja, porque la visión que hay sobre el papel de la mujer en el ministerio varía mucho de una comunidad, un entorno a otro. En mi caso, por las áreas en las que yo me he desempeñado dentro del ministerio, creo que ha habido muy poca fricción porque nunca los espacios de trabajo con niños han sido problemáticos para las mujeres. Antes ese es uno de los ministerios en que las mujeres hemos sido muy bienvenidas. Entonces, en ese sentido, aquí en el seminario, en la parte de la enseñanza académica, creo que en el momento en el que yo llegué a enseñar, ya había mucha apertura a que las profesoras mujeres pudieran enseñar sin que el hecho de ser mujer fuera como un factor a considerar dentro de la decisión. Ya habían pasado por el seminario profesoras como Janine Braben, como Ana María Bokel, como Felisa Gutiérrez, que habían aportado de maneras muy significativas. Entonces creo que en ese sentido el tema de lo del papel de la mujer no ha sido como difícil. ¿Dónde veo yo? O sea, cuando uno llega como al punto de decir, ¿dónde está el asunto? Hay como algunas áreas específicas del ministerio, por ejemplo, la predicación a la congregación completa, ¿cierto? Entonces, ¿pueden o no pueden las mujeres predicarle a los hombres? Esa es como una de las preguntas. Sí, normalmente no hay ¿Cierto? problema con que la mujer predique en la reunión de damas. Eso no es problema. Entonces, el problema es si le puede predicar a toda la congregación. ¿Puede la mujer ser pastora? ¿Sí? Está bien que cumpla ese rol que tiene un elemento de autoridad y que implica que de alguna manera ella tiene autoridad sobre los hombres. Esos dos puntos han sido como los donde yo he visto que hay más debate, un debate que por lo general se centra es en la forma en que se interpretan unos textos muy específicos de la escritura. Sé que por lo menos en las comunidades en las que yo he estado, cuando ha habido como la decisión de que no, las mujeres no deben hacer esto, eso ha surgido de un deseo de ser obediente a la palabra. Eso no ha surgido en las que yo he estado, ¿cierto? Porque hay, ¿cierto? Pero en estas en las que yo he estado, siempre ha surgido de eso y por lo general con una actitud de mucho amor, no con una actitud de exclusión o menosprecio. Creo que tiene, o sea, no estoy de acuerdo con esa visión. A partir de mi estudio de la escritura, yo considero que las limitantes que se pueden ver dentro del texto bíblico son cosas que eran para ciertos momentos, ciertas culturas, ciertas circunstancias, con el fin de que el Evangelio pudiera extenderse con facilidad. Creo que hoy en día podría haber condiciones en las que sería importante tener las mismas restricciones. Por ejemplo, si uno estuviera tratando de evangelizar en un país musulmán, donde hay una visión cultural muy particular, creo que tener mujeres predicando en comunidad no sería algo eficaz, creo que podría ser muy contraproducente. Entonces pienso que hay algo a lo que el Señor nos llama
en esos pasajes. Y creo que dentro de eso hay un principio que para mí es muy importante en medio de este debate, entonces lo voy a decir ahora. Sí, para mí es muy importante y es el principio de primero está el Evangelio, primero está el avance del reino. Primero no está que si yo tengo derecho o no tengo derecho, que si yo quisiera o no quisiera. Primero no está el debate de qué se puede... No, primero está el Evangelio. Y siempre el punto, para mí el punto decisivo debe ser qué va a ayudar más a que avance el Evangelio y a que el Evangelio sea predicado y sea predicado bien, ¿cierto? Correctamente, con integridad. Entonces, eso es como un poquito de lo que yo pienso. Bueno, en mi caso, no me he encontrado con ese tipo de restricciones de que la mujer ocupe como un lugar específico en el servicio, no. Ha sido todo lo contrario, ha sido un papel de mucha influencia en medio de los ministerios en los que he servido. Pero algo muy particular es como de influencia no queriendo derrocar las posiciones o los papeles de los hombres, ¿no? Sino ocupando donde Dios exactamente los puso a servir y siendo exacto, que me mostraron. Sí, obviamente uno como mujer, de acuerdo, uno quiere cobijar mujeres, ¿cierto? Porque ¿a quién más vamos a influenciar? Sino a otras mujeres. Pero en el caso de que también podemos servir de inspiración para hombres, ¿sí? Sin necesidad de imponernos, sino simplemente hacer lo que Dios nos manda hacer a cada uno. Entonces, veo al papel de la mujer actualmente como un papel de influencia para una generación tan necesitada como la que está enfrentando unos desafíos que a mi generación no le tocaron. Entonces, hay que prepararse para hacer un papel de influencia. Y Diana, estoy muy interesado en tu respuesta y me gustaría que nos contaras un poquito algo acerca del papel de tu mamá, que comentaste que era pastora sola. Entonces, con algo de lo que decía ahorita la profesora, es que bueno, ella no estuvo en ministerios en los que de alguna manera hubiera problemas porque es mujer, pero me gustaría mucho que nos contaras un poquito de esa experiencia de tu mamá. Bueno, yo creo que voy a hacer el papel opuesto. Para responder la pregunta puntual, yo creo que el papel de la mujer ahorita es muy importante. Creo que estamos avanzando bastante en el ministerio como mujeres. Sin embargo, creo que también estamos enfrentando muchos desafíos, sobre todo a nivel cultural. Lo hablo desde mi experiencia, respeto lo que la profesora aquí está diciendo, pero yo sí creo que la mujer se le debe dar un poquito más de participación. Vengo de una iglesia en la que mi mamá, Cecilia, no ha tenido, digamos, problemas con ser pastora. Sin embargo, hay limitantes. ¿En qué sentido? Hombres pueden llegar a cierta posición, mujeres llegan hasta cierto grado. Que normalmente es un poquito más abajo que claro, las posiciones que son. Exactamente. Entonces, ahí es donde se genera la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué una mujer llega hasta aquí y un hombre puede llegar hasta acá? ¿Cuáles son las diferencias? Entonces, partimos del hecho de que todos somos iguales. Delante de Dios, todos tenemos la misma dignidad. Pero nos enfrentamos con este tipo de cosas, dicotomías, no sé cómo llamarlas, y es donde uno entra como en esa tensión en el ministerio de la mujer, porque siente uno que ha sido un poquito como relegada, como que más importancia tiene un hombre dentro del ministerio que la mujer. No se trata de quitar puestos, no se trata de querer ganar posiciones, de tener más reconocimiento que otros, se trata de estar en un estado de igualdad. Entonces, porque esas barreras culturales, esas barreras doctrinales, con interpretaciones sacadas fuera de contexto de un solo texto,
que uno dice, ¿qué pasa? Sí, y es bueno, yo creo que esa es parte de que no tuviéramos una sola invitada que hablara del Ministerio de la Mujer, porque las experiencias y las culturas y todo es bien diferente, y por eso quería saber especialmente esa opinión. Y qué bueno que tengamos en muchas ocasiones opiniones, puntos de vista diferentes, y muchas cosas también sobre las cuales pues no son los mismos desafíos que enfrenta una persona a los que enfrenta la otra. Bueno, la siguiente pregunta que me gustaría que pensaran es cómo la mujer puede impactar un ministerio de manera única. O sea, como ese toque que uno dice, este toque dentro del ministerio solo lo da la mujer. Un hombre se puede esforzar mucho, pero esto lo hace muy, muy bien la mujer. Yo creo que la mujer se caracteriza, desde mi opinión, se caracteriza mucho por ser una persona sensible, vulnerable y empática. Entonces, si tenemos en cuenta esos aspectos, la mujer es importante para impactar dentro de la iglesia. ¿Cómo? En roles importantes como la consejería, por ejemplo, porque somos muy buenas escuchando, a diferencia de pronto de un hombre que a veces escucha y quiere tener una reacción de inmediato, la mujer escucha. Los hombres tenemos la capacidad de resolver problemas que nadie nos ha pedido que resolvamos. En este caso la mujer escucha, puede ser empática, y si le pidieron una respuesta, la da, y si no, solamente acompaña. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito que puede aportar la mujer al ministerio. Esa empatía, ese ponerme en el zapato de la otra persona, en el que te escucho, en el que te acompaño en medio de tu dolor, en medio de tu proceso, en medio de tus gozos, ahí estoy contigo. Yo también pienso, como Diana, que la mujer tenemos mucha sensibilidad. Y de hecho yo veo que se llena más un congreso de mujeres y en cambio a los hombres hay que sacarlos de campamento. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, pero una de mis perspectivas, porque yo siempre he acompañado los retiros tanto de hombres como mujeres en la iglesia, y siempre las de las mujeres se llenan más. Sí. Pero cuando un retiro de hombres, los hombres alaban a Dios y se escucha la voz de hombre general, todos los hombres cantando a Dios, yo siempre he sentido, nunca en la alabanza, dirigiendo una alabanza, nunca he sentido algo como cuando hombres, un grupo de hombres canta a Dios. Pero es difícil que se abra. Sí, claro. Pero es muy difícil, entonces complejo. Voy como a esa sensibilidad que manejamos de que no nos cuesta mostrar lo que sentimos o no nos cuesta o no nos da vergüenza de mostrar esa vulnerabilidad de la que hablaba Diana en medio de la congregación. Tenemos la capacidad de acercarnos a la persona y de observar a tal persona le está pasando algo y vamos a reunirnos a orar. Veo también esas coberturas de mamá, hermana, ¿sí? Que puede cobijar y la parte creativa también. Aportamos esa parte creativa en medio de los ministerios, en medio de cualquier grupo o equipo organizativo. Tiene que haber una mujer para que haya como, hace parte de la estructura de cualquier equipo. Yo pienso, yo opino que esa pregunta es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque a mí no me gustan mucho las generalizaciones. Entonces, yo pienso que tratar de identificar como un rol o un aporte que hacen todas las mujeres y otro rol, otro aporte que hacen todos los hombres, no me gusta. No me gusta. Prefiero hablar de que me parece que es supremamente importante, absolutamente necesario, que en la iglesia se escuchen hombres y mujeres y participen hombres y mujeres en todos los ministerios a todos los niveles. Porque cada uno, desde su vivencia, desde su experiencia, tiene un aporte muy importante, muy significativo para hacer a la comunidad. Entonces, por ejemplo, ¿por qué me parece a mí que es... A mí me parece muy importante que haya mujeres predicadoras dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque es que una mujer nota cosas diferentes en el texto bíblico a las que nota un hombre. Y puede relacionar eso con aspectos de la vida
diferentes a los aspectos de la vida con que los relaciona un hombre. Una mujer dentro de un equipo de liderazgo o una mujer que está dirigiendo un equipo dentro de la iglesia o que forma parte de un cuerpo pastoral o que está en una posición de pastorado, va a notar cosas diferentes, ¿sí? Pero van a ser distintas según quién es ella, cuáles son sus dones, cuáles son sus experiencias de vida, cuáles son sus intereses. No todas las mujeres somos iguales, como tampoco todos los pastores hombres que uno ve son iguales, ¿cierto? O sea, tienen cada uno cosas en las que les va muy bien y de pronto otras cosas con las que luchan. No son todos iguales. Y eso me parece que es muy importante porque dentro de en los ámbitos en donde se da el debate sobre si la mujer debería o no debería, se pierde de vista eso. O sea, se pierde de vista ese elemento de que no es porque las mujeres como conjunto aportan esto, sino porque cada una de nosotras, creadas a la imagen de Dios, llamadas por el Señor, con dones, con una personalidad y unas experiencias de vida particular, aporta algo significativo a la iglesia. Por eso, por ejemplo, es que a mí no me gusta cuando se habla de cuotas. Ah, no, es que tenemos que tener tantas mujeres. No, porque es que no es cuestión de cumplir una cuota, es cuestión de poder escuchar y poder tener a las personas correctas dentro de este espacio. Entonces, esa es como la forma en que yo veo Y con esa eso cuestión. yo aquí me estaba preguntando por qué nunca invitamos a una mujer a predicar en un evento de hombres. Seguramente Imagínense. algo muy importante que Uy, decirle a los hombres. sí, oye, eso es muy raro. si supieran la lista que tenemos de todo lo que les tenemos que decir, pero... Pero sí, tener los diferentes puntos de vista, ¿cierto? Eso es Sí. importante. Y en todo el ministerio, ahorita yo también te decía que yo que también he trabajado en ministerios de niños, para mí era muy importante que siempre entre los profes de niños, las profes de niños, hubiera figuras Algunos, masculinas sí. para los niños, para Sí. que ellos tuvieran también a quien mirar. Bueno, mirando un poquito hacia el futuro del rol de la mujer dentro del ministerio, ¿cuáles creen que son las oportunidades más significativas que puedan tener las mujeres en los ministerios? ¿Qué cosas ustedes dicen, bueno, hacia el futuro las mujeres deberían proyectarse por estos campos, por estas áreas para ayudar en sus ministerios y en sus iglesias? Capacitarse. O sea, Indudablemente. hoy en día hay muchas oportunidades de capacitación. Creo que una de las cosas que debemos hacer como mujeres es capacitarnos bien. O sea, poder servir al Señor con excelencia, poder enseñar bien la palabra, poder predicar bien la palabra. O sea, se necesita mucha capacitación. Entonces pienso que esa es como una de las cosas que creo que es muy importante. Y más que a futuro, ingresé a 2012, yo me acuerdo que entramos como 2 o 3 mujeres y hoy en día... Bueno, yo creo que una oportunidad son, en este tiempo donde la mujer ha luchado por espacios de poder expresarse y los medios de comunicación les dan esas oportunidades, pero oportunidades para el ministerio es precisamente poder transmitir la palabra de Dios con excelencia y poder transmitir mensajes correctos, cómo vivir sus roles y sus tiempos y poder compartir sobre buenas experiencias para poder ayudar a otros, ¿sí? En general. Entonces los medios de comunicación están abiertos y es una oportunidad para poder expresar lo que se debe expresar, ¿sí? La palabra de Dios. Yo creo que una de las participación de todo lo que hablamos, también poder hacer aporte desde nuestro estudio, aporte, porque han escrito muchos hombres, leemos a muchos hombres y ahorita también hay mujeres que están haciendo sus aportes y que se deja para nosotras. También desde la experiencia, si no has estudiado teología, también puedes hacer aportes, puedes hacer tus escritos, te puedes apoyar en otras estudiados, todas tenemos cosas que decir, entonces yo creo que eso sería muy bonito, que las mujeres pudiéramos dar aportes desde las diferentes áreas de nuestra vida, desde lo espiritual, desde lo académico, desde lo eclesial. Eso me encanta, chévere. Y los hombres han opinado este tema en teología. ¿Qué punto de vista? Para ir cerrando, me gustaría que en qué cambios general, qué cambios... Esa preguntita también es
Es Sin lista, no vayan a sacar ahorita la lista, muchos dos o tres. apuntes. No, pero creo que esa preguntita también completa porque cada quien va a hablar. Lo que yo creo que debería cambiar puede ser un tema eclesial, no sé cómo llamarlo, pero un sistema en el que todos tengan Las mismas oportunidades. las mismas sí, oportunidades de ir creciendo. En el caso de nosotras como las mujeres, poder llegar al punto donde llega el hombre. Entonces, que nuestras organizaciones, que nuestras denominaciones no nos pongan límites, de que nosotras podamos también tener ese mismo acceso, esas mismas facilidades que tienen los hombres para aportar, para predicar, para hablar. Creo que el cambio debe darse hablando aquí, porque si hablamos ya de como el seminario, ya eso es otra cosa diferente, pero yo estoy hablando desde la iglesia, desde cómo nosotras en la iglesia pues trabajar, poder tener ese mismo acceso a todas las cosas. Nadie la puso, de alguna manera todos saben que ahí está. Yo creo que un cambio muy importante debería ser que se ven muchos casos de mujeres que se conforman con ese límite, ¿sí? Bueno, en el caso de poder estudiar, no sé cuántas mujeres se preocupan por prepararse más para desarrollar más. O que ven la limitante y dicen, no voy a ser capaz de pasar de ahí y de desarrollar más porque no me van a dejar. Entonces, pero ¿qué tanto te has atrevido como mujer a pasar ese desafío y presentar, bueno, aquí tengo un nuevo proyecto, aquí tengo algo nuevo para presentar, lo vamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces, creo que el miedo o ponerte tú misma como mujer barreras porque otro la puso y no poder ir más allá. Entonces, porque primero tengo que ser mamá o porque primero tengo que cumplir otros roles, pero yo sé que en el ministerio puedo hacer muchas cosas, pero primero tengo que hacer otra. Entonces, ¿qué tanto te atreves a hacer las dos cosas y darle un espacio a cada cosa? Entonces, esos miedos a veces o esas limitantes que ponen otros o que se pone la mujer misma es atreverse a romper. Quiero ese cambio. Digamos que el cambio que a ti te gustaría ver es la actitud de las mujeres dentro. Sí. Yo puedo y hacer. Sí. Yo creo que el cambio que a mí más me gustaría ver es que viviéramos un evangelio más completo. Porque con este tema en particular, como mencionaba ahorita Diana, o sea, son poquiticos los versículos que hablan de este tema y sin embargo es algo como tan grande y muchas veces la discusión que se da en términos que son muy contrarios al evangelio. No se da en amor, no se da en respeto, se da de manera agresiva, se da de manera de menospreciar. Muchas veces del lado de las mujeres se da también de una manera agresiva, sí, quejambrosa, deberían dejarme, voy a pelear por mis derechos, o sea, cosas que no son lo que vemos en el evangelio. Entonces, yo quisiera ver una iglesia que vive más en el marco de las grandes verdades y los grandes énfasis que hace el evangelio, y no tanto en la minucia de debates como este, ¿cierto? Y menos en actitudes que son contrarias a las del Evangelio. Eso es lo que yo más quisiera poder ver dentro de la iglesia futuro. Bueno, y la última pregunta que es acerca de cómo, por más que uno quisiera entrar en necesidades de mamá, de los hombres, he estado en clases, profe, qué pena, yo no voy a poder prender la cámara, pero nunca me he topado con, no voy a prender la cámara porque estoy cuidando hoy a los niños, entonces, por más, pero ¿cómo han... Ha sido duro, muy duro, pero sí uno establece las prioridades y hay que ser muy organizado y no quebrantar como esos horarios o... Obviamente se presentan imprevistos, pero hay horarios. Por lo menos yo organizo mi semana de sábado a sábado y escribo de tal hora a tal hora, eso, y por días. Y voy tachando lo que voy haciendo. Entonces, y no puede aparecer otra cosa. Si aparece un imprevisto, entonces toca o trasnochar o madrugar. Se sacrifica el sueño, se sacrifica algo por el estilo, pero hay que cumplir con las responsabilidades. En ese caso es mi manera de organizarme, soy muy metódica y cumplo como esos horarios y obviamente hay prioridades y la prioridad pues obviamente mi hijo, mi familia y ya lo demás se adapta.
Yo creo que en mi vida el apoyo de mi esposo ha sido algo fundamental. El hecho de que él nunca ha considerado que lo de él es más importante que lo mío. El hecho de que, por ejemplo, él, durante los tiempos en que yo he estado estudiando maestrías, cuando hice el doctorado, él se encargó de nuestros hijos, o sea, como papá, ¿cierto? O sea, él se encargó de ellos, asumió muchas responsabilidades para que yo pudiera enfocarme en el estudio. Eso fue vital y yo lo he podido ver aquí en el seminario también durante los años que llevo enseñando acá. Una de las cosas muy bonitas que ocurren en el seminario cuando hay parejas de esposos y la esposa es la que está estudiando es ver cómo cambia la dinámica de la pareja y crecen ambos en aprender que la familia es de los dos, ¿cierto? Y el cuidado de los hijos es de los dos, el llamado del Señor es para los dos y hay que buscar formas de apoyarse. Cuando no hay, por ejemplo, cuando una mujer es madre soltera, el apoyo de su comunidad, el tener personas, puede ser de la misma comunidad aquí en el seminario o de su familia extendida, ese apoyo de los demás es muy, muy importante. Creo que hubo una época en la historia en que la idea era que las mujeres podíamos con todo y realmente, o sea, lo que dice Diana es súper cierto, uno aprende a ser muy organizado y sí hay muchas cosas que con el orden y todo, Sí. pero nosotras no somos súper mujeres ni nada, sino que y necesitamos de una comunidad que nos apoye, así como han sido muchos los hombres que han disfrutado de tener una esposa que les apoya, una esposa que se encarga de ciertas cosas para que ellos no lo tengan que hacer. Creo que nosotras necesitamos el mismo tipo de apoyo, o sea, para que pueda haber, para que podamos como crecer a nivel ministerial, también necesitamos apoyo, necesitamos también personas que nos mentoreen en la iglesia, necesitamos líderes que nos abran camino, necesitamos las mismas cosas, ¿cierto?, que necesita cualquier persona para poder salir adelante. Entonces, pero en mi caso yo destaco tanto el apoyo que mi esposo siempre me brindó como un factor esencial. Ya que lo que dicen Diana y la profesora Saskia iluminan tal cual mi caso. Porque al entrar aquí yo ya con una bebé y en el transcurso de la carrera tener otro bebé fue muy difícil para mí. Y ahí entra en juego el tema de la organización, de yo tener claro qué momentos específicos del día iba a hacer cada cosa. Por ejemplo, yo sé que yo no puedo estudiar cuando están mis hijas, porque el tiempo es de mis hijas, el tiempo no es de un libro, el tiempo no es de un computador, de un trabajo, porque mis hijas necesitan. Entonces, mi tiempo de estudio es la mañana. Entonces yo tengo que organizar mi mañana para ir a clase, para hacer trabajos, para hacer almuerzo, etc. Y ahí es donde entra el apoyo de mi esposo, porque él trabaja de 7 de la mañana a 5 de la tarde y estudia también, porque él hace parte del programa virtual. Porque ambos están preparando sí, para el ministerio. Ambos estamos preparándonos para el ministerio, entonces somos un complemento, somos un apoyo mutuo. Tenemos que definir quién cumple un rol, quién hace cada cosa. Si a mí me toca cuidar a en este momento para que tú estudies o para que trabajes, o tú como hombre le puedes cocinar el día de hoy. Entonces, en el camino tenemos que ir haciendo ajustes, tenemos que ir mirando cómo podemos trabajar para que podamos sacar la carrera, en mi caso la carrera que termino, como ya lo he dicho, este año. Entonces, sin el apoyo de él, yo en 5 años nunca hubiese terminado la carrera. Con 2 niñas, yo lo veo un poco complicado, porque pues para nadie es un secreto la carga del seminario. Entonces, él ha sido una de las claves para que yo pueda terminar el proyecto que iniciamos. Muchísimas gracias, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por compartir muchos de sus pensamientos y de muchas cosas también de las vidas de ustedes, y por ayudarnos a mí en lo personal, y sé que a muchos de los que están, de los que ven el podcast y lo escuchan, también ayudarles a pensar en muchas cosas acerca del papel de la mujer dentro del ministerio. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Bueno, y la invitación para todos ustedes es que nos sigan acompañando en estos viajes teológicos que, recuerden, estamos haciendo
cada 15 días. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como FUSBC, y en nuestro canal de YouTube como FUSBC TV. Y recuerden que este podcast también está saliendo por la plataforma de Spotify. Entonces, mi nombre es Luis Esteban Arroyave y para mí es un placer acompañarlos. Recuerden que en el Seminario Bíblico de Colombia la teología se construye en diálogo. Hasta una próxima ocasión.